Buen día, chicos. Entonces, en esta clase vamos a resolver un problema de espesor óptimo económico con todos los detalles necesarios. Tengo este problema preparado. Bien. Bueno, mm, la geometría puede ser cualquiera. Puede ser una geometría simple de un cilindro, o de una esfera, o de un cuerpo que sea un paralelepípedo, paredes paralelas, de ahí viene el nombre de paralelepípedo, y también pueden ser geometrías compuestas como esta, ¿no? Como vemos, las paredes son verticales, sobre dos paredes verticales hay un techo en forma de semicilindro. Entonces, el horno que se plantea este problema tiene esta forma. Eh, Aquí nos demuestran, digamos, la puerta de adelante, tampoco la pared de atrás. Entonces, lo que se aísla es la pared principal. En este caso, sería esta, la pared lateral. Entonces, se entiende que hay que aislar la, la, la pared principal, que sería esta pared vertical, bueno, dos paredes verticales, y el techo. Entonces, trata de encontrar el espesor óptimo económico de capas de aislantes sobre esta pared, ¿no? La pared vertical y la pared semicilíndrica que constituye el techo. Entonces, las dimensiones que se dan son la longitud de 4 metros, que vendría a ser, para mayor aclaración, vendría a ser esta, la longitud del horno es esta. Y la altura de la pared, estamos hablando de la pared vertical, a esto estamos llamando H. Luego, tenemos el radio interno de la pared. Es decir, como, como el techo tiene la forma semicilíndrica, entonces el radio interno este, es de 1,5 metros. A esto estamos llamando R sub I. R sub I. ¿Qué más tenemos? Espesor de la pared. Lo que estamos mostrando en esta figura es la pared del horno. Entonces el espesor de pared es este. Estamos llamando E sub P para indicar que es de la pared. El coeficiente que se da de 1,5 es para la pared. Lo correcto sería indicar, para que no haya duda, de esta forma, K sub P. Bien, entonces, la forma geométrica se da, las dimensiones se dan, son necesarias las dimensiones. En algunos problemas resueltos en examen, dada una geometría, pues lamentablemente el alumno interpretó de otra forma, como si fuera un domo cilíndrico. Es cierto que visto de frente, la figura se ve así. Se puede interpretar como si fuera un cilindro, es decir, visto
y también la superficie cilíndrica. Pero obviamente que damos todas las condiciones necesarias, las dimensiones necesarias para que se entienda que la forma es esta y no es esta. Entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación de la forma geométrica. Si es necesario, se pregunta, ¿no? Una de las facilidades con este sistema virtual es que la comunicación es directa. Entonces, si es que hay alguna duda sobre la geometría, es mejor preguntar que equivocarse. Por ejemplo, planteado así el problema, tratar de resolver de esta manera, incorrecto. Entonces, hay que tener seguridad de sobre qué geometría es la que se está presentando en el problema y sobre la cual vamos a resolver. No, eso es importante. Bien. Si la temperatura sobre la superficie interna del horno es 650 y sobre la chapa metálica que cubre el aislante es 45, calcular el número de capas óptimo, el espesor óptimo y el costo total óptimo del aislante para dos casos. La identificación de las temperaturas perdón, es también muy importante. ¿Qué dice? La superficie interna del horno se encuentra a 650 grados. Entonces, el interior del horno es este. Por tanto, la temperatura sobre esta superficie conocida es 650. Y sobre la última capa del recubrimiento, vamos a añadir capas, n capas. Y sobre la última capa, tenemos una última capa una última capa de chapa. Vamos a suponer que sea esta. Entonces, sobre esta superficie, la temperatura se da como dato es 45. 45 y la superficie interna se encuentra a 650. Están claramente definidas las temperaturas. Superficie interna y superficie externa de la última capa que constituye una chapa metálica. Esta es una chapa metálica. Bien, ahora, nos dice el problema que encontremos número de capas, espesor óptimo y costo total óptimo para dos tipos de aislante. Un aislante tipo ladrillo y un aislante tipo manta. Y se dan datos para cada tipo de aislante. Bueno, hay datos generales y datos particulares para cada tipo de aislante. Entre los datos generales serían estos. El combustible es un combustible líquido fuel oil. El poder calorífico para este combustible se da de 9.300 kilocalorías por litro. Como es líquido, entonces es por litro. El costo del combustible, 3,7 bolivianos también por litro, dado el carácter del líquido del combustible. El tiempo de vida que nos dan como dato es de 5 años para los dos materiales. Y el tiempo de funcionamiento o frecuencia de uso, como hemos llamado también, es de 24 horas por día, 30 días por mes y 11 meses por año. También válido para los dos tipos de aislante.
Ahora vienen los datos particulares según el tipo de aislante. Para el ladrillo, las dimensiones son 24 por 12 y por 6. Si dimensionamos, esas dimensiones van a ser A, B y C. El coeficiente de este ladrillo aislante es 0,18 y el costo es de 25 bolivianos por pieza. Para la manta, nos dan como datos el espesor 2 pulgadas, el coeficiente K 0,045 y el costo 45 bolivianos por metro cuadrado. Fíjense que las unidades que se están utilizando para el costo son diferentes. Para el tipo ladrillo es de bolivianos por pieza y para el tipo de manta es de bolivianos por metro cuadrado. Son unidades diferentes. El espesor también, como la última capa con la que se debe de cubrir es una chapa metálica, también se dan como datos el espesor 2 milímetros y su coeficiente 45. Entonces, toda esta información viene con el problema. No hay nada que asumir, absolutamente. Bueno, hay un aspecto que después lo vemos. Entonces, vamos a la solución. Empezamos con el aislante tipo ladrillo. Establecemos el costo fijo y calculamos la primera capa del aislante tipo ladrillo. A ver. Ahora lo que vamos a mostrar es una vista de frente. De frente vemos las paredes verticales y el techo. Ahí están las paredes verticales y el techo. Conocemos el espesor, mejor anotamos el espesor de la pared. Conocemos la altura de la pared, H, y conocemos el radio, R sub I. Entonces se trata ahora de hallar el área de la primera capa. Que va a estar recubierta con ladrillos, es decir, vamos a tener un ladrillo, encima otro, etcétera, etcétera. En la parte cilíndrica se va a acomodar a la superficie que es cilíndrica. Primera capa, segunda capa, tercera capa, etcétera, etcétera, hasta la capa N. Y la última, hemos aclarado que se trata de una chapa metálica. Entonces acá tenemos la chapa metálica. Ahora, las temperaturas hemos indicado que se fijan en esta superficie T sub I y sobre la superficie externa de la chapa T sub 0. Bien, entonces de estas capas la que nos interesa es la primera. Capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, hasta la capa N. Tomamos en cuenta para el cálculo del costo fijo el área de la primera capa. Bien, como había indicado,
es más representativa, sobre todo en el caso de ladrillos, el área que corresponde, el área interna de la primera capa, es decir, esta área. A esta cara vamos a llamar A sub 1. ¿Cómo calculamos? Vamos a comparar con este resultado que corresponde al área externa de la primera capa. Entonces mejor indicaré del área de la primera capa interna. Y esta sería la superficie del área externa de la primera capa. Y esta expresión corresponde al área externa de la primera capa. Vamos a comparar los resultados. Entonces, las recomendaciones al uso del área interna de la primera capa. ¿Cómo calculamos? Área interna de la primera capa. La suma de la superficie externa de la pared vertical son dos paredes, más la superficie externa, en este caso la superficie interna de la superficie cilíndrica, ya que coincide el área interna de la primera capa, coincide con el área externa del horno, ¿verdad? Es lo mismo, es decir, área externa del horno. Para el horno vamos a utilizar H, así. Entonces calculamos. Son dos paredes similares. L por H dos veces, más, esta es la parte vertical, la parte cilíndrica, la mitad de un cilindro. Perímetro por longitud. El perímetro de la superficie externa del horno es, trabajando con diámetro, pi por el diámetro externo del horno. Ya está la mitad, porque es la mitad de un cilindro. Y por L. Ahora, el diámetro externo del horno, y es fácil de calcular, el diámetro externo del horno es igual. Como dato tenemos el radio interno, ¿verdad? Entonces, como estamos trabajando con diámetro, dos veces la suma del radio interno y el espesor de la pared. Bien, vamos a hacer los cálculos. El radio interno es 1,5 metros. 1,5 metros. El espesor de la pared es de 20 centímetros, 0,2 en metros. Tanto de aquí obtenemos 1,7, ¿verdad? 1,7 por 2, 12, 3,4 en metros. Nuevamente 1,7 por 2, está bien, 3,4 metros. Y con este diámetro calculamos el área que corresponde a la primera capa como superficie interna. 2 veces por L. L está... a ver, anotaremos esto. El área interna de la primera capa. 2 por L por H más 1/2 por pi por el diámetro externo del horno y por L.
Se ha calculado el diámetro externo del horno, 3,4 metros. Bueno, los datos están arriba, de modo vamos a tener que borrar esto para ir arriba. Acá están los datos. Entonces, estoy haciendo este cálculo detallado para que no haya ningún tipo de duda cómo encontrar las áreas y cómo plantear el costo fijo. Entonces, vamos a completar con los datos. Área de la primera capa interna. 2 veces por L. L es la longitud, 4. H es la altura, 2. Más la parte semicilíndrica, 1/2 de pi por el diámetro externo del horno, que es 3,4 metros. 3,4 metros. Y por la longitud L, que es de 4 metros. Por 4 metros. ¿Cuánto sale el resultado? ¿El resultado cuánto sale? Y si a mí me da 26,2. 26,2. Gracias. Metros cuadrados. Bien, entonces anotamos 26,2 metros cuadrados. Ahora, para comparar, haremos el otro cálculo sobre la base de esta expresión, que es el área externa de la primera capa. Veamos. Estamos llamando a sub 1, pero para mayor aclaración se trata del área externa de la primera capa. La parte de las paredes verticales va a ser lo mismo. Esto es 4. Caramba, me olvidé anotar los datos. LH. Y el radio interno. Vamos a volver también a anotar esos datos. 4. H2 y el radio 1,5. El espesor, aquí ya nos hemos equivocado, esto es 30. Yo he considerado 20, entonces hay que corregir el resultado, en este caso para el diámetro externo. Con este valor vamos a corregir el diámetro externo del horno. Decía 2 veces la suma del radio interno del horno y el espesor de la pared. Entonces vamos a corregir. Tenemos para el radio interno 1,5 y para el espesor tenemos 0,3. Por tanto, el diámetro es 1,82, 3,6. Este es el diámetro correcto. Y con este diámetro corregimos para hallar el área interna, el área interna de la primera capa. Por favor, corrijan el cálculo con 3,6 de diámetro externo del horno.
¿Cuánto sale el área? Consiguiendo con este diámetro. Bueno, tampoco las clases se tratan de mirar solamente, ¿no? En la parte de la resolución de problemas, como ahora, tendrían que participar todos. $38,62. Perdón, ¿cuánto? 38,62. 38, coma, 62. coma 6, 62. Entonces, esta es el área de la superficie interna de la primera capa. Tengo anotado 38,62. Ahora, decía, compararemos este resultado de área con el área externa de la primera capa, basándonos en esta expresión que nos da esa área. Entonces, esta área que estamos llamando, que se está denominando a sub 1, es el área externa de la primera capa. Para la parte lateral sigue lo mismo. 2 por, es decir, el doble de 4 por 2. Más la parte del semicilindro, 1/2. Aquí se está trabajando con el radio, no importa. 2 por pi por r sub 0. Entonces calculamos r sub 0. R sub 0. Recordando, esta es la parte plana, la parte semicilíndrica, el radio interno, el espesor de la pared y la primera capa de ladrillos. Digamos así. Entonces nos estamos refiriendo a esta superficie como área externa de la primera capa. Entonces el radio tendrá que tomarse en cuenta hasta esta superficie. Y a esto estamos llamando R sub 0. De acuerdo a la expresión, R sub 0 es este radio. Por tanto, el radio interno más el espesor de la pared y más el espesor del aislante. Entonces, aquí tenemos que tener también el cuidado de identificar el espesor del aislante. Esta forma de ubicar los ladrillos tiene que ver con esta disposición del ladrillo. Las dimensiones del ladrillo nos dicen que son 24 por 12 y por 6. Entonces, por las dimensiones de la figura, 24 tendría que ser la altura, 12 el ancho, y el espesor tendría que ser, esto es 6,
Entonces, el espesor del aislante, en este caso el ladrillo, es 6 centímetros. La disposición que se hace de los ladrillos es en forma de tabique. Constructivamente se llama tabique. Sabemos que hay 3 posiciones del ladrillo al hacer una pared: tabique, soguilla y carga. Alguna vez ustedes seguro que se han interesado por cuando se habla de soguilla, tenemos que entender que es una posición del ladrillo que se adopta, y de carga lo mismo. Entonces, esta es una disposición de tabique. Bien, entonces, en esa disposición el espesor resulta ser 6 centímetros. Por tanto, calculamos el radio externo. Bueno, el radio externo calculado es la suma de 1,5 más el espesor de pared, que es de 30 centímetros en metros, 0,3, y más el espesor del ladrillo, 6 centímetros en metros, esto es 0,06. Entonces, de esa manera hallamos el radio externo. Bueno, llamaremos R mayúscula, R sub 0. Sumamos 1,5, 1,8, 1,86. Entonces, este es el radio externo de la primera capa de ladrillo, según este cálculo para el área. Entonces reemplazamos 2 por pi por 1,86 y por la longitud L. La longitud L es de 4 metros. Bien, de esta manera hallamos el área externa de la primera capa. ¿Cuánto sale? $39.37. Ya, gracias. 39,37 metros cuadrados. Entonces, comparamos con la otra área hallada, 39. Es cierto, es diferente, pero no es tan diferente, porque el valor anterior hallado es de 38,62. El área de la primera capa interna es de 39,37. Varía, ¿verdad? Varía, es cierto. Pero ahora, el cálculo del costo fijo cuando se trata de ladrillos toma en cuenta la cantidad de ladrillos que conforma la primera capa. Entonces, ese cálculo es sencillo y se hace como la relación del área de la primera capa sobre el área del ladrillo. Vamos a hacer con las dos áreas este cálculo. Pero tenemos que definir el área del ladrillo. El área de transferencia de calor del ladrillo es esta. A esta vamos a llamar A sub L, área del ladrillo. Entonces, y esta área, aquí la haremos, el área del ladrillo es 12 por 24, en metros 0,12 por 0,24. ¿Cuánto da esto?
0.0288. 0,288 metros. 0.0 es. Allá, hay un cero más. 0,0288 metros cuadrados. Bien, haremos el cálculo con las dos áreas para ver la diferencia. Con el área, primero con el área interna de la primera capa sobre el área de ladrillo. El área interna 39,37. A ver, este es el interno. No, este es el externo. El resultado es este. Este es el externo. El interno lo tengo anotado, es 38,62. Entonces reemplazo 38,62. 38,62 sobre 0,0288. De esa manera tengo una cantidad de ladrillos, tomando en cuenta la superficie interna. El otro cálculo lo hago con la superficie externa. Y vamos a ver la diferencia. Entonces aquí interviene el área externa de la primera capa sobre el área de ladrillo. El área externa de la primera capa es el valor calculado 39,37 sobre el área de ladrillo 0,0288. Y tengo el número de ladrillos tomando en cuenta esta área, el área externa. ¿Cuántos salen los resultados? Con el área interna salen 1341 piezas. 1341, exactamente 1340.97 sale. 40.97. Anotaremos los valores exactos. Con el área externa 1367.01. 7,01. Bueno, esto tenemos que redondear necesariamente a 1341. Y esto tendríamos que redondear a 1367. Bueno, todavía vemos la diferencia en los resultados. Entonces vamos a ver al final la diferencia con ambos. Ahora, establecemos el costo fijo. Nos basaremos en la superficie interna, donde tenemos 1341 ladrillos, pero después vamos a hacer el cálculo comparativo. Entonces, establecemos el costo fijo tomando en cuenta esta cantidad de ladrillos. Costo fijo. N veces esta cantidad de ladrillos ya, sí está bien. Aquí tenemos piezas o unidades. Anotaré para no perder la información. Número de ladrillos con la superficie interna 1341 y número de piezas con la superficie externa 1367. Ya. Bueno, tenemos piezas hasta acá. Necesitamos del costo del aislante, en este caso el costo del ladrillo. Costo del ladrillo y dividimos entre el tiempo de vida. ¿Okay?
Bueno, esa información también está arriba. Ni modo, vamos a tener que borrar todo esto. Seguramente ustedes ya lo tienen 25 bolivianos anotado. eran. Ah, ya, está bien. Entonces, el costo es de 25 bolivianos la pieza. Entonces vemos qué piezas se pueden simplificar y queda bolivianos. Dividimos entre el tiempo de vida, 5 años, y de esa manera tenemos n veces, hagan el cálculo por favor, 25 entre 5 es 5, 5 multiplicamos por esta cantidad, ¿cuánto sale? 6.705. 6.000, 705. gracias, 705 bolivianos por año. De esa manera establecemos el costo fijo. Entonces, voy a anotar esto, el costo fijo, tomando en cuenta la superficie interna, es de n veces 6.705 bolivianos por año. Y considerando la superficie externa, haremos también el cálculo, en este caso, costo fijo, la cantidad de piezas calculadas con la superficie externa es de 1.367. 1.367 n veces por el costo 25 bolivianos por pieza dividido entre 5 años. ¿Cuánto nos da? 6.835. Ya, gracias. Entonces, tenemos el costo fijo. Ahora vamos al costo variable. En forma paralela, haremos el cálculo también de costo fijo para el aislante tipo manta. Bueno, la diferencia entre superficie interna y superficie externa para el tipo manta no va a ser tan significativo que para el tipo ladrillo. ¿Por qué? Porque el espesor que tiene el aislante es de 2 pulgadas, es decir, aunque 2 pulgadas en centímetros, 1 pulgada es 2,54 por 2, casi son 5 centímetros, casi lo mismo que el aislante tipo ladrillo, ¿no? El espesor para el ladrillo es de 6 centímetros y para el aislante es aproximadamente también 6 centímetros. Entonces, puede haber alguna diferencia, pero a ver, seguiremos con los cálculos. En este caso también, según esta expresión, nos estamos basando en la superficie externa del tipo manta. El radio externo para el tipo manta va a ser el radio interno. Bueno, aquí hay algo más que aclarar. Es mejor empezar, veremos desde el inicio el cálculo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la parte de la pared plana y la pared semicilíndrica. Ahora, se trata de hallar el área para la primera capa de aislante, tipo manta. Esta es la primera capa, vamos a tener una segunda capa, etcétera, etcétera, y al final vamos a tener una chapa. Entonces, en los cálculos nos basamos, decía, en la primera capa, capa N. Entonces, igual, para la primera capa tenemos área interna que va a coincidir con la superficie externa del horno, A sub I,
de la primera capa, la superficie interna, y la superficie externa de la primera capa. Entonces, tomando en cuenta la superficie interna, resulta más sencillo, ¿no? En realidad, esta superficie interna, como hemos visto, de la primera capa coincide con la superficie externa del horno. Por tanto, vemos que esta superficie es la superficie interna de la primera capa de aislante. ¿Por qué? Porque el radio externo, este radio, R sub 0, está siendo calculado como la suma del radio interno, este es el radio interno, R sub I, que es dato de problema, más el espesor de la pared. Entonces, este radio externo en realidad es el radio interno de la primera capa. Por tanto, esta área nos va a dar el área interna. Bien, entonces como ya hemos visto, este radio es 1,5 más 0,3. El espesor de la pared es 30 centímetros, en metros es 0,3. Por tanto, esto nos da 1,8. Entonces, esta área es el área interna. La sub 1 es el área interna de la primera capa. Bien, basándonos en esta expresión, el costo fijo para el aislante tipo manta, bueno, tenemos que calcular esta área, que ya tenemos del anterior caso. El área interna de la primera capa resultaba 38,62 metros cuadrados. Ya tenemos calculado. Y hemos encontrado, decía, el espesor del ladrillo es de 6 centímetros y el espesor de la manta es 2 pulgadas. Una pulgada es 2,54 centímetros. Multiplicado por 2, como son 2 pulgadas, aproximadamente también va a salir. Haremos el cálculo. 2 por 4, 8, 10. Bueno, un poquito menos. 5,08 centímetros. En cambio, para el ladrillo tenemos 6 centímetros. Para ser precisos, tendríamos que hacer el cálculo también mediante esta expresión. Bueno, pero ya nos damos cuenta, ¿verdad?, de la diferencia en los resultados alcanzados con el área interna y con el área externa. Entonces, trabajaremos con esta área. Por tanto, el costo fijo cuando se trata de un aislante tipo manta, n veces esta área, 38,62 metros cuadrados. El costo del aislante tipo manta, ¿tienen anotado ustedes? Por favor, me dictan. 45 bolivianos. 45 bolivianos. Cuesta 45 bolivianos el metro cuadrado. Hasta acá tenemos bolivianos. El tiempo de vida es similar que para el otro material, dividimos entre 5 años. ¿Cuánto sale esto? 347,58. 347,58. Bolivianos por año. Por año. Bien,
Voy a anotar. Para el tipo manta, entonces tenemos un costo fijo de n veces 347,58 bolivianos por año. Ahora, corresponde el cálculo del costo variable sobre la base del calor, y por Fourier tenemos gradientes sobre sumatorio de resistencias. Es bueno basarnos en el circuito eléctrico análogo, que nos da una claridad respecto de las resistencias. Entre las temperaturas T sub I y T sub 0 sobre la chapa, tenemos la resistencia de pared, la resistencia de la primera capa, la segunda capa, hasta la capa N, y por último tenemos la resistencia de la chapa. Entonces, la sumatoria de resistencias, y con la simplificación que hemos realizado, considerando que las resistencias de aislante son aproximadamente iguales, tenemos resistencia de pared más n veces la resistencia de la primera capa y más la resistencia de la chapa. Bien, calculamos cada una de estas resistencias. La resistencia de la pared, el espesor de la pared sobre el coeficiente de la pared y sobre el área de transferencia de calor de la pared. Pero como vemos que la geometría de este horno es una geometría combinada de superficies laterales y superficie semicilíndrica. Entonces, esta área va a ser la suma del área de las paredes verticales más el área logarítmica del techo de forma semicilíndrica, es decir, 2 por L por H más 1/2 del área logarítmica. Y sabemos que para el área logarítmica tenemos esta expresión, función de las áreas y el logaritmo en función de los diámetros. Entonces, para resolver esta expresión necesitamos conocer el diámetro interno de la pared y el diámetro externo de la pared. Entonces, vamos a ir con el cálculo. El diámetro interno de la pared es 2 veces el radio interno, es decir, 2 por 1,5. Esto nos da 3. Y el diámetro externo, al diámetro interno le sumamos 2 veces el espesor de la pared. El espesor de la pared es 0,3. Entonces aquí tenemos 0,6, 3,6. Resulta 3,6. Estamos en metros. Por tanto, bueno, hay otra forma, bueno, no importa. Calculamos en forma separada el área interna de la pared y el área externa de la pared. Para el área interna de la pared, perímetro, pi por el diámetro interno de la pared, en este caso 3, y por la longitud. La longitud del horno es de 4 metros. Y el área externa, el área externa de la parte, estamos en la parte semicilíndrica, pi por el diámetro externo, que es 3,6, y por la longitud, que es 4. ¿Cuántos salen estos valores? Externa, área externa. 37.70. 37,70 para el área interna y el área externa. 45.24. Gracias. Anotamos 37,7.
metros cuadrados y 4524. También en metros cuadrados. Tenemos las áreas, tenemos los diámetros, podemos hallar el área logarítmica. De la pared. La diferencia de áreas en el numerador, es decir, 45,24 menos 37,7, y en el denominador el logaritmo que podemos escribir también en relación a estas áreas o en relación de los diámetros, es lo mismo, es decir, mejor en relación de diámetros, 3,6 sobre 3. ¿Cuánto sale? 41.36. Gracias. 41,36 metros cuadrados. Y ahora podemos calcular el área de transferencia de calor del lado de la pared. Esto es 2 por la longitud es 4, la altura h es 2, más la mitad del área logarítmico. Entonces, 1/2 por el valor calculado de área logarítmica, que es 41,36. 41,56 era. 41,56 en metros cuadrados. No, 36.78. El resultado. Sí, el resultado final. Por favor, ¿me repites cuánto? 36.68. Ya. 36,68. Bien, ahora podemos calcular la resistencia que ofrece la pared. Espesor de la pared sobre coeficiente de la pared y área de transferencia de calor de la pared. El espesor de la pared es de 30 centímetros, entonces 0,3. El coeficiente, bueno, ustedes tienen anotado el dato. ¿Cuánto es de la pared o para la pared? 1.5. Ya, gracias. 1,5. Y el área calculada es de 36,68. Y de esa manera hallamos la resistencia que ofrece la pared. 5.45 por 10 a la menos 3. Ya. Por 10 a la Menos 3. menos 3. 5,45 por 10 a la menos 3. Tenemos el valor de la resistencia de pared y con el mismo procedimiento realizamos el cálculo para la primera capa de aislante. Bueno, basándonos en el área interna, el diámetro interno de la primera capa de aislante es el diámetro externo de la pared. Por tanto, como ya conocemos, vamos a ir definiendo el diámetro externo de la pared. Bueno, no tengo anotado, pero no hay problema. 2 veces 3.6 era.
Ya, mejor. 3,6. Y el diámetro externo de la pared, sumamos a 3,6, 2 veces el espesor del aislante. Hemos calculado 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, en metros, 5 centímetros es 0,05. 0,1, es decir, 3,7. La diferencia no es muy grande. Por tanto, calculamos el área interna con estos valores. Área interna para la primera capa de aislante. Pi por el diámetro interno, que es 3,6, y por la longitud del horno, que es 4. Y hacemos lo mismo con el área externa. El área externa del aislante, de la primera capa de aislante, pi por el diámetro externo, que es 3,7, y por la longitud, que es 4. ¿Cuánto salen los valores? 45.24. 45,24 y 46.49. 46,49. 49. Redondearemos a 5. 45,24 y 46,5. Bien, calculamos entonces la resistencia, pero antes, en el área logarítmica. El área logarítmica expresada de otra forma, esta expresión la hemos deducido, si se acuerdan. No, estamos acá. Área interna, área externa. Bueno, pues llegamos a la misma expresión anterior. La diferencia de áreas, en este caso, sería 46,5 menos 45,24 sobre el logaritmo, ya sea de relación de áreas o relación de diámetros. Nos vamos con los diámetros. 3,7, que es el externo, sobre el interno, que es 3,6. Igual. Esto es para el aislante. ¿Cuánto sale? 45.99. 45,99. Bueno, esto es prácticamente 46 metros cuadrados. Y finalmente calculamos el área de transferencia de calor para el aislante. 2 para la parte plana, 2 por 4 y por 2. Más el área logarítmica, que es la mitad de un cilindro. 1/2 por 46, hemos redondeado en 46, y así haríamos el área. 39. 29. 39. Perdón, 39. ...39 metros
cuadrados. Y con esta área calculamos la resistencia. Reemplazando entonces en la expresión de resistencia, espesor del aislante 5 centímetros en metros, 5 por 10 a la menos 2, sobre el coeficiente K del aislante. Estamos haciendo el cálculo para el ladrillo. ¿Cuánto es el K del ladrillo? Ingeniero, ¿no es para la manta aislante? Perdón. Estamos todavía, sí, la capa. ¿Cuánto es el K de la manta? 0.045. 0,045. Y dividido por el área, que es 39. 0.028. Sí, estamos en aislante tipo manta. 0,028. A ver. Los cálculos que estamos haciendo son para la manta. Claro, hemos utilizado un espesor de 5 centímetros, corresponde a la manta. Bien, tengo los datos anotados. Ahora llegamos a la chapa. Como para el aislante y para la pared va a tener la misma forma. Entonces, resistencia de la chapa, espesor de la chapa, coeficiente de la chapa y área de la chapa. El problema aquí se presenta. Para calcular el área de la chapa, la misma expresión, área logarítmica sobre 2, como es semicilindro, y para el área logarítmica, esta es la otra expresión deducida, es equivalente a la que estamos utilizando, pero resulta que el diámetro externo y el diámetro interno no se conocen. El diámetro interno de la chapa es el diámetro de la pared más n veces, 2 veces el espesor del aislante. Y el diámetro externo es el diámetro interno más 2 veces el espesor de la chapa. Entonces, este valor de n es justamente lo que estamos buscando. No conocemos, pero para el cálculo de la resistencia de la chapa es necesario este dato de n. Entonces, ven que obligatoriamente tenemos que entrar dentro de un cálculo iterativo. Pero hay dos situaciones en realidad. Si la resistencia de la chapa es importante, sí tenemos que entrar dentro de un cálculo iterativo. El método va a ser iterativo. Asumir un valor de n y con ese valor de n hallar las dimensiones, el diámetro interno y el diámetro externo para hallar el logaritmo, área logarítmica, etcétera, etcétera, y establecer la resistencia de la chapa. Pero la otra situación es hacer un análisis y más o menos verificar. Bueno, el procedimiento es, como les decía, es el método iterativo. Como al final vamos a calcular un número de capas, comparar con este n supuesto. Si es igual o aproximadamente igual, entonces el resultado es correcto. Pero si no es el correcto y hay mucha diferencia entre el número de capas supuesto y el número de capas calculado, entonces hay que volver a asumir otro valor en base al resultado obtenido hasta que se cumple esta situación. Y la otra situación es, con los datos que tenemos, es decir, para la chapa,
Tenemos un dato de K y tenemos un dato de espesor de la chapa. Si el si el coeficiente de K es elevado y el espesor de la chapa es pequeño, podemos despreciar la resistencia de la chapa. Se vuelve prácticamente cero. Pero si el coeficiente resulta pequeño y el espesor es grueso, es decir, considerable, entonces la resistencia no se puede despreciar, porque recordemos que en la expresión de resistencia interviene el espesor y el coeficiente K, además del área. Entonces nos estamos basando en esta relación que existe entre E y K. Entonces repito, E pequeño y K grande prácticamente hacen cero. Pero si el espesor es grueso, es decir, el espesor es grande y el coeficiente es pequeño, nos van a dar una resistencia importante. Por tanto, esta resistencia es diferente de cero. Entonces, es necesario este análisis para simplificar el problema. Y es claro, ¿no? Repito, si vemos que el espesor es muy pequeño y el coeficiente K es grande, despreciamos. Pero si el espesor es considerable y el coeficiente K es grande, es pequeño, entonces eso significa que va a haber una buena resistencia que ofrezca la chapa. Por tanto, no podemos despreciar la expresión de resistencia. Bien, entonces en este problema, por los datos, ¿qué es lo más conveniente hacer? Analizamos. En los datos que nos da el problema, aquí está, se trata de una chapa de 2 milímetros, o sea, sumamente delgado, ¿verdad? 2 milímetros casi no es nada. Y el coeficiente K es bastante elevado. Entonces ya tenemos condiciones para que consideremos esta resistencia prácticamente despreciable. Por tanto, en el análisis, esta última resistencia podríamos considerarla prácticamente cero. Y de esa manera la expresión de calor se simplifica. Ya no entramos dentro de un cálculo iterativo, ya que las resistencias importantes se constituyen en la resistencia de la pared y la resistencia de la primera capa. Entonces procedemos de esa manera en este problema y al despreciar la resistencia solo consideramos la resistencia de las dos capas. Por tanto, el costo variable sobre la base de la expresión de calor, ahora podemos escribir. Estamos en el caso del aislante tipo manta. Con este mismo procedimiento ustedes pueden completar los cálculos y abarcar la parte de aislante tipo ladrillo también. Entonces, para el tipo manta, ¿qué tenemos? Diferencia de temperaturas. Por favor, me digitan los valores de temperatura. Temperatura de la superficie interna. Vamos a tener que regresar a 650 grados, sí. allá. Entonces, calor igual. ¿Cuánto? 650 grados. Ya, gracias. 650. Temperatura sobre la chapa. 45 grados. 45. Sobre la suma de las dos resistencias. La resistencia de la pared, 5,45 por 10 a la menos 3,
más n veces la resistencia de la primera capa de aislante, 0,028. Entonces, esta expresión de calor está en función de n y en unidades kilocalorías por hora. Bien, hagamos ahora el análisis para hallar finalmente el costo variable. El calor está en unidades kilocalorías por hora. Poder calorífico. El poder calorífico, dato de problema, está en kilocalorías por litro. Hasta acá. Tenemos, simplificando, litros por hora. Tenemos el costo del combustible en bolivianos por litro. Fíjense cómo se están acomodando las unidades. Los litros se simplifican y tenemos bolivianos por hora. Iremos haciendo eso. Primero simplificamos las kilocalorías, tenemos litros por hora. Ahora simplificamos los litros, tenemos bolivianos por hora. Debemos llegar a bolivianos por año. Frecuencia de uso. Número de horas por día. Número de horas por día. Las horas se simplifican. Hasta aquí tenemos bolivianos por día. Días por mes o por año. No recuerdo, pero igual. Número de días por año. Y podemos simplificar los días y quedan bolivianos por año. Entonces, la expresión de costo variable como de costo fijo están en las mismas unidades que son bolivianos por año. Y de esa forma hallamos los dos costos. Y el costo total constituye la suma de los dos, costo fijo y costo variable. Las expresiones que resultan son expresiones sencillas y aplicamos el método analítico. Es decir, derivamos este costo total respecto de n e igualamos a 0. De la expresión que resulta hallamos n, que es el número óptimo de capas. Les aconsejo que hagan los cálculos completos, considerando la superficie interna, superficie externa, donde esta situación de diferencia se va, digamos, anular, el error se va a anular cuando lleguemos a la etapa de redondeo. Este número de capas tiene que ser entero, tiene que ser un valor entero. No podemos concebir un número de capas, digamos, por decir, 5,1 capas. Pues ese 0,1 no se puede considerar, tiene que ser un valor entero. De 5,1 redondear a 5, o de 5,5 redondear a 6, 5,6 y a 6, etcétera, etcétera. Entonces, en ese redondeo, la diferencia que encontremos considerando el área interna o el área externa para los cálculos se va a allanar, pero la recomendación es utilizar el área interna de la primera capa, ¿no? Bien, y eso también coincide con los cálculos, ya sea de tipo de aislante tipo manta o tipo ladrillo. Si consideramos el área interna, pues no va a haber diferencia. El área interna es la misma, ya sea tipo manta o tipo ladrillo. Donde varía es el área externa, y dependiendo del espesor de la manta y el espesor del ladrillo, ¿no? Como hemos visto.
pero la recomendación va por acá. En los cálculos, trabajar con el área interna de la primera capa. Y así el cálculo también se simplifica. Si en el problema les pide los dos tipos de aislante, entonces el área interna es la misma. Entonces les simplifica los cálculos. Entonces, con estas recomendaciones, ustedes completen el cálculo y hagan esas verificaciones considerando área interna, y van a ver que en esta última parte, en el redondeo prácticamente se subsana esa pequeña diferencia que exista. Bien, nos piden el espesor óptimo económico, no es más que espesor óptimo económico, no es más que multiplicar el número óptimo de capas hallado por el espesor del aislante. Nos piden el costo total óptimo, entonces en vez de n, en vez del n que tenemos en los costos, costo fijo, costo variable, simplemente es reemplazar el número óptimo de capas calculado. Entonces no es ya difícil hallar el espesor óptimo y el número o el costo total óptimo a partir del número óptimo de capas hallado. Redondeo, necesariamente debemos hacer el redondeo. Y con el redondeo también se justifica los errores cometidos con las áreas. Hemos considerado que el área de la primera capa es aproximadamente igual al área de la segunda capa, etcétera, etcétera. Y lo mismo hemos hecho con las resistencias. La resistencia de la primera capa se considera aproximadamente igual a la resistencia de la capa 2, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos errores cometidos, incluso la consideración de las áreas, área interna y área externa, con el redondeo de alguna manera se rectifica ese error. Entonces, debemos redondear. No podemos construir 3 capas y media. Esa media, ¿qué significaría? Que tendríamos que cortar el aislante en la mitad. Y lo peor, si son ladrillos, tendríamos que partir un ladrillo en la mitad y así constituir una media capa. Eso no es práctico, ¿verdad? Entonces, el redondeo es un paso obligatorio. Y con ese redondeo se van subsanando los errores cometidos. Bien, resuelvan el problema completamente, y si hay dificultades, hay partes que no se entienden, lo podemos ver en la siguiente clase, que tendría que ser el día de mañana. Bueno, el día de mañana, ya estamos sobre el tiempo, no se va a tomar el examen de mesa. Estabas revisando las fechas y lo que acostumbramos en la materia es tomar el último jueves de las fechas de examen. Y en este caso, las fechas o la fecha final límite de la época de estos exámenes es el 2 de octubre. Entonces, estamos dentro del lapso de tiempo. Este examen de mesa va a ser el siguiente jueves, la siguiente semana, no el día de mañana. Entonces, tomen en cuenta esa situación los que van a dar el examen de mesa. No va a ser el día de mañana, sino el siguiente jueves, es decir, en una semana más. Bien, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy, y nos encontramos el día de mañana en clases regulares, clases normales. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Vamos a detener.